Listo, entonces vamos a ir con el tema de las reparaciones, el tema de la reparación integral. La reparación integral es un derecho y una obligación de los estados cuando se generan vulneraciones a los derechos humanos y son reconocidas esas vulneraciones a los derechos humanos y se visibiliza a las víctimas con esa calidad. Las diferentes formas de reparación responden a exigencias de los casos concretos y a la magnitud de los daños ocasionados a las víctimas. Lo que siempre se recalca en los temas de reparación es seguir o alinearse a los principios de participación y de proporcionalidad. Las medidas de reparación deben ser acorde y tener relación con los hechos reclamados. Las diferentes formas de reparación integral no se encuentran descritas taxativamente en las normas. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el texto que se les envió para el día de hoy, em, se, se señalan algunas formas de reparación, pero claro que cada forma de reparación va a ser distinta en función del caso. A pesar de contar con diferentes formas de reparación, no se debe olvidar que cada caso es un universo diferente. Por eso las medidas de reparación deben ser flexibles. Tienen que constar o tienen que partir a través de la valoración subjetiva de los efectos y de las consecuencias psicosociales de las vulneraciones de los derechos a las víctimas, que es lo que vimos la semana pasada. Es decir, identificar el hecho traumático, las consecuencias personales, colectivas, los estigmas, si es que ha habido una pérdida una pérdida del, de la creencia o una pérdida de las creencias básicas de la persona, también identificar si es que las personas que viven una vulneración de derechos humanos han sufrido anteriormente una vulneración de derechos, por lo cual nos permitirá, nos facilitará identificar el grado de trauma o de las consecuencias psicosociales de unas vulneraciones recientes. Tiene que ser es un análisis complejo, un análisis integral. Esta noción primaria que hay de las reparaciones es que sea la plena restitución, es decir, esta idea de que la reparación tiene que retrotraerse a la situación de las personas antes de la vulneración de los derechos. Pero el tema es que mm, no se puede volver el tiempo atrás y no se puede eh, llegar a una situación antes. Por lo que esa primera lógica de la reparación es de que se debe trasladar o generar los mecanismos para que las personas estén o gocen de su vida anterior al hecho traumático es imposible. Lo que tienen que hacer las medidas de reparación es identificar cuál era el proyecto de vida de las personas y a partir de cómo se interrumpió ese proyecto de vida, construir mecanismos para reconstruir, para motivar a salir de ese espacio, de esta lógica que las personas pudieron haberse sumido por mucho tiempo, de que su único fin era buscar justicia o reparación, pero una vez que la consiguen, y que la reparación está ahí, es cómo sacarle a la persona de esta idea de que es víctima, de que puede superar ese trauma. Dentro de las medidas de las formas de reparación que nos establece los criterios de derechos humanos, tenemos la reparación material y la reparación inmaterial. Cuando hablamos de la reparación material, está relacionada con
la cuantía en dinero producida o generada a partir del hecho traumático y cómo esas personas han dejado de percibir dinero o todos los gastos que han tenido que incurrir a propósito de la vulneración de los derechos. Y aquí tenemos el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante. El lucro cesante se refiere a los ingresos o beneficios que hubiese perdido o adquirido la víctima en caso de no haberle sido vulnerado los derechos. Entonces, es todos esos ingresos constantes que la persona tiene a partir de su actividad económica y que a causa de la vulneración de los derechos humanos, esa, mm, esa, mm, esos ingresos ya no se dan. Por ejemplo, digamos que una persona tiene una mecánica, ¿ya? En esa mecánica, esta persona ganaba alrededor de $1,200 al mes, ¿sí? Esta persona fue detenida ilegalmente por el Estado alrededor de 7 meses. ¿Cuánto dejó de percibir? Si 1,200 gana cada mes en un promedio, le privaron de la libertad de manera ilegal por 7 meses, ¿cuánto dejó de percibir? 8.400. 8,400. Entonces, este es el lucro cesante. Esto es lo que dejó de percibir. Ahora supongamos otro escenario que es cuando la víctima muere. Y digamos que esta persona muere sin una profesión y sin un promedio constante de ingresos. ¿Cómo se calcula acá? Pues digamos que muere o es asesinada una persona de unos 21 años que no tenía una profesión eh, y que no tenía un ingreso económico que se pueda demostrar que era constante o que podemos hacer un promedio constante de ese ingreso. ¿Qué se toma? Se toma el salario básico unificado del año del cálculo. ¿Cuál es el salario básico de este año? 400, profe. Es $400, perfecto. Yo les había dicho que la persona murió a los 21 años, ¿no es cierto? Lo asesinaron a los 21 años. Para poder calcular cuánto le tienen que pagar por lucro cesante, tenemos que calcular en función de la esperanza de vida de la persona. Y aquí en el Ecuador se mide la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida de las mujeres. Entonces, supongamos que este caso es, asesinaron a una mujer de 21 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de las mujeres en el Ecuador? Revisen en el internet. 86 años. La esperanza de vida de las mujeres en el Ecuador es de 86 años. ¿Seguro? Aquí dice un poco más de 81 años y 86. Ya. Entonces pongamos 86. 86 menos 21. 55, profe. Ok, 55. Listo, entonces esto es el salario básico y 55 años son los 55 años que no pudo vivir esta persona. 65, profe, perdón. 65, ya. 65 años es el tiempo que no pudo vivir o que le privaron la vida en función de la esperanza de vida en el Ecuador, siendo mujer.
Aquí, ¿qué hacemos para calcular el lucro cesante? 400 por 12, ¿cuánto es? $4,800. 4,000, ¿cuánto? 800, profe. Ok, entonces 4,800 es lo que percibiría en un año. Como dejó de vivir 65 años, se multiplica 4,800, que es lo que es el cálculo de un año, por 65, ¿cuánto es lo que va a percibir? Ya no la persona, sino los familiares, por lucro cesante. 312,000, profe. $312,000. Perfecto. Ok, entonces hagamos de otro caso y ustedes me dicen cómo calcular. A ver, es un médico, ¿ya? Un médico que percibe alrededor de $2,300 al año. Digo, al mes, ¿ya? Eh, lo torturan y lo asesinan y él tenía 30 años. ¿Cuánto debería recibir la familia? Profe, es 69,000. ¿Cuánto? Según yo, 69,000. No creo. ¿Qué deberíamos hacer para calcular esto? Primero ver la esperanza de vida y restarle a la edad que tenía. Ok, ¿cuánto sería eso? A ver, ¿cuál es la esperanza de vida de los hombres en el Ecuador? Aquí me salió 79 años, pero no Ok, sé. 79, ya. Menos 30, ¿cuánto es? 49. Ok, perfecto, 49. 49 años. Si esto percibe al mes, ¿qué debería hacer? Multiplicar por 12. ¿Cuánto sale? Por 2. 27,600. Y esto multiplico por los años que, según las cifras de esperanza de vida, no vivió. ¿Cuánto sale? 1,352,400. 1,300,000. 352,400. Sí, cuando me dijeron 65,000, ya decía, no creo. Entonces, esto es lo que son formas de calcular el lucro cesante. Sí, hacemos un promedio de lo que la persona percibe por mes, se calcula el año y se calcula en función de la esperanza de vida. La esperanza de vida, que esto es un cálculo cuando la persona murió. Pero si la persona sobrevivió, calculamos durante el tiempo que estuvo sometida frente a las vulneraciones, que puede ser en meses o puede ser en años, o ahí se hace un proporcional. El daño emergente. El daño emergente son los gastos que se realizan a propósito de la vulneración, es decir, son los gastos que las personas o las familias incurren que no han sido planificados, que son gastos que significa
son gastos que significan que las personas gastan por culpa de la vulneración. Entonces, digamos que es esta persona que desapareció, que está privada ilegalmente, no se sabe dónde está. eh, ¿En qué gastarían las familias para buscar a una persona que está desaparecida? Volantes, donde ¿Ok? se Anuncios en la televisión y radio. Anuncios, los volantes. ¿Qué más? También, ¿Qué cosa? transporte. Transporte para ir a buscar, ok. Que el transporte puede también significar en alimentación, si se va a desplazar de un lado al otro, qué sé yo, em, hotel o algo así. Los anuncios que ya se, tal vez alguien pueda gastar en un investigador privado, no sé. Ok, entonces eso es uno. Y digamos que es de una persona que murió, que fue asesinado por el Estado. ¿En qué gastarían las y los familiares? El ataúd. Funerarios. La sala de velación. Ataúd, funeraria, el nicho, todos los gastos funerarios, etcétera. Si la persona sobrevive, digamos que es esta persona que está desaparecida y sobrevive y la encuentra, se le va a generar traumas, no solo a la persona, sino a la familia. Entonces, gastos en psicólogo, capaz en doctor, en abogados, o el tema judicial. Sí, entonces el daño emergente son estos gastos que se incurren a causa de la vulneración del derecho, por lo que no hay un método de cálculo, ¿no? Sino hay que ir identificando cuáles son los gastos que la familia hace a consecuencia de la vulneración de los derechos. Y sumado esto más esto, es lo que debería ser la reparación material. ¿Entendido? Sí, profe. Listo. Hay otras formas de indemnizaciones, que es la indemnización por el sufrimiento, que esto se suma a lo anterior, que es la indemnización general, que esto no hay fórmula de cálculo, ¿no? Esto generalmente obligan los jueces en función, miran el sufrimiento, miran el daño, em, y los jueces determinan una cuantía que un poco trate de compensar el daño, el sufrimiento que vivieron las personas, pero no hay una fórmula de cálculo. Esto es, digamos que es algo que los jueces lo hacen a partir de su sana crítica. Las siguientes medidas de reparación son las medidas de reparación inmaterial. De lo que leyeron el texto, ¿pudieron identificar qué características tienen las medidas de reparación inmaterial?
Las medidas de reparación inmaterial están enfocadas. Las medidas de reparación inmaterial están enfocadas ¿a qué? Están enfocadas a están enfocadas a qué? Están enfocadas a que se pueda restituir el proyecto de vida, la honra, el buen nombre de las personas. Una de las principales, bueno, no principales, una de las medidas de reparación que existen de carácter inmaterial es la restitución. La restitución es cuando se solicita al Estado la devolución de bienes que estuvieron a su cargo o que el Estado confiscó en el proceso de vulneración de derechos. Entonces, supongamos, si una persona fue detenida ilegalmente, la restitución será ponerla en libertad. Si en este proceso de torturarla o asesinarla se le confiscaron bienes, tendrán que devolver. Si se le quitaron propiedades, carros, casas, terrenos, tendrán que devolver. En el caso si es que el Estado se apropió de territorio indígena, tiene que devolver ese territorio. ¿Qué pasa si es que ya no tiene el Estado eso que se apropió de manera ilegal? Ya no tiene en sus bodegas o en sus archivos o en su cadena de custodia. Tiene que devolverle a la víctima o a los familiares en dinero. Lo que se sustrajeron, devolverle en dinero. Las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción y las medidas de rehabilitación tienen que tener, todas las medidas tienen que tener participación y proporcionalidad, pero sobre todo las medidas de satisfacción y las de rehabilitación deben tener participación de las víctimas, porque las medidas de satisfacción lo que hacen es reconocer la dignidad, el buen nombre, la honra de las víctimas, porque son medidas de carácter inmaterial, como veíamos antes, pero que tienen un efecto simbólico, que es un poco de lo que nos hablaba uno de los audios que era para la clase de hoy, la reparación con efecto simbólico. Es decir, que estas medidas de reparación no solo sirven a la víctima y a las familias, sino tiene un efecto aleccionador para la sociedad y para el mismo Estado. Por ejemplo, una de las medidas de satisfacción que existen es la publicación de las sentencias en medios de comunicación masiva. Hay otras que son actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, donde agentes del Estado reconocen la culpa del Estado, piden disculpas y se hacen un acto público. De hecho, ustedes podrán ver un acto de estos de que pasó aquí en el Ecuador el año pasado, en el caso Paola Guzmán Albarracín en contra de Ecuador, donde el Estado reconoció todas las vulneraciones que vivió Paola Guzmán. Medidas de conmemoración de los hechos en memoria de las víctimas. Entonces, esto puede ser la declaración de un día en particular, un monumento, un museo, el nombre de una calle, el crear, qué sé yo, un documental, una película, un libro, una canción. Pero como les digo, todo esto va a depender de lo que quieran las víctimas. Becas de estudio y becas conmemorativas, becas para que el Estado pague a sus hijos o a la víctima sus estudios o medidas de reparación socioeconómica de carácter colectiva, por ejemplo, que se cree infraestructura, un puente, una escuela, un hospital, un dispensario médico, un espacio cultural, un parque, programas de habitación, todo va a depender de la situación. Pero como les digo, esto va a considerarse en función de lo que las víctimas quieran. Habrán víctimas que digan, no, yo sí quiero que mi nombre se vea, se escuche, esté en una placa. Habrán otras víctimas que digan, no, yo no quiero que ya
mi nombre esté rondando en ningún lado, no quiero que nadie hable de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, las medidas no se construyen, sobre todo las de rehabilitación y las de satisfacción, a lo que las personas creen, sino a partir de lo que las víctimas nos dicen y trabajan con nosotros de qué podría ayudarles a sobrellevar y a sobreponer las consecuencias psicosociales. Y obviamente también estas reparaciones van a tener una correlación con los traumas, con el efecto psicosocial. Entonces, por ejemplo, si a una víctima se le decía que era subversiva, que era delincuente, probablemente esas víctimas van a decir, no, yo sí quiero que haya un acto de disculpas públicas y que el Estado diga que yo no era ningún delincuente, o que haya una placa que diga que yo no soy delincuente. Sí, entonces todo va a depender justamente de las víctimas. Hay otra medida que es de carácter más estructural, que es la garantía de no repetición. Esta medida de reparación tiene efectos, digámoslo así como lo que veamos de las reparaciones transformadoras. ¿Por qué? Porque tienen este efecto de que se solventen. Las medidas de no repetición tienen este carácter de ser jurídicas o de política pública o de capacitación, es decir, que a partir de los hechos y las vulneraciones se ordena al Estado que se capacite en determinado tema de derechos humanos a la institución donde se cometió o que provocó la vulneración, que se reformen leyes, porque a veces hay leyes o reglamentos que propician una vulneración de derechos, por lo que una medida de no repetición será que se derogue, se reforme esa ley o que se derogue una política pública, se cambie esa política pública o se cree una ley, se cree una política pública para garantizar los derechos que la institución y el Estado vulneró. Y la última de no repetición es la obligación de investigar, juzgar y sancionar, que esto implica que el Estado tiene que siempre investigar el hecho, tiene que juzgar a los responsables y tiene que reparar a las víctimas. Y como veíamos anterior, los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles, por lo que la obligación de investigar y juzgar y sancionar en estos temas no hay prescripción, no hay caducidad cuando son graves violaciones y delitos de lesa humanidad. Vamos con las medidas de rehabilitación. Las medidas de rehabilitación son justamente estas medidas que se van a enfocar en las afectaciones físicas, psicológicas, morales o sociales de las víctimas y de sus entornos familiares. Las medidas de rehabilitación psicológica, justamente esto del tema de salud mental, para poder confrontar los efectos psicosociales, los hechos traumáticos, de la vulneración de los derechos. La física, si es que hay consecuencias en la salud, en el cuerpo, que se amerite una rehabilitación en salud o una rehabilitación física. Y la rehabilitación social lo que implica es cómo se puede ayudar a las personas para que vuelvan a creer en la sociedad, en la humanidad, que vuelvan a establecer un orden de creencias básicas, que puedan volver a armar su tejido social, que puedan volver a armar sus actividades, sus proyectos de vida, es decir, que la persona salga de esta etiqueta de víctima y que pueda emprender en una actividad económica, que pueda dedicarse a actividades intelectuales o artísticas, que pueda motivarse a desarrollar sus planes de vida. Sí, y esa es la reparación social. Y aquí tiene mucho que ver cómo desde trabajo social se puede incidir en esto, en cómo ayudarle a la víctima a sobrellevar y a superar los traumas a partir de
sentarse con ella, trabajar y no solo con ella, con el círculo cercano, en diseñar su proyecto de vida, sus opciones, em, el tejido social, etcétera, ¿no? Que eso es súper importante para que las víctimas puedan sobrellevar los traumas que crean las vulneraciones. Ahora bien, para poder construir las medidas de reparación integral, siempre se tiene que hacer un análisis exhaustivo de lo que vimos la clase pasada. Lo que vimos la clase pasada fue las consecuencias psicosociales de las vulneraciones, es decir, todo el tema del hecho traumático. Por lo que para analizar y construir las medidas de reparación, debemos trabajar el hecho traumático, identificar las causas, las consecuencias del hecho traumático, las afectaciones que provocó en su sistema de creencias, si es que se generaron estigmas individuales, sociales, si es que la víctima vivió traumas pasados o traumas de la niñez que pudieron haberse confrontado y aumentado este nivel de violencia con las situaciones actuales, y en función de todos, de cómo ese proyecto de vida se truncó, se cambió, se tiene que hacer este análisis de conexión y proporcionalidad entre los hechos, las vulneraciones de los derechos, cómo se afectó el proyecto de vida para construir y decidir con las víctimas las medidas de reparación que van a ser apropiadas y proporcionales a su situación. Entonces, no necesariamente es lo que nosotros queramos, es lo que las víctimas crean, pero también guiándoles a partir del análisis de su hecho, del hecho traumático y cómo se generan espacios, puentes y mecanismos para reconstruir los proyectos de vida, para transformar esas realidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna opinión? Profe, sí, disculpe, yo tengo una pregunta, estoy confundida. ¿Cómo separo o cómo identifico la reparación integral de la material de la inmaterial? Hablamos que la reparación material son em, la indemnización económica, los cálculos por haber dejado de percibir sus ingresos constantes o los gastos que no estuvieron planificados. Es todo lo que se puede cuantificar en dinero. Eso es la reparación material. En cambio, la reparación inmaterial son estos mecanismos que más están dirigidos a la dignidad, al buen nombre, a la imagen y a transformar las estructuras que propiciaron la vulneración de los derechos humanos, que no significan necesariamente que se le va a entregar dinero a la víctima, sino que se va a generar mecanismos de memoria, de conmemoración, de cambio de estructuras, de reformas de leyes y también un plan de rehabilitación, rehabilitación psicosocial, rehabilitación social que le permita a la víctima reactivar su proyecto de vida. Lo uno es económico, lo otro es simbólico. Entonces, esas son las grandes diferencias entre la una medida y la otra medida. Muchas gracias, profe, ya está claro. ¿Alguna otra pregunta o reflexión? Sí, sí, profe. ¿Las reparaciones inmateriales igual no tienen un tiempo límite o es por el tiempo que necesiten? Asumo yo que en lo que es rehabilitación psicológica, por ejemplo, y médica, eso es, como lo decía, un apartado que es en futuros casos también como consecuencia de lo que sucedió. Y en lo que son garantías de no repetición y la otra que no me acuerdo, restitución creo que era también. ¿Esas tienen algún tiempo límite? Bueno, cuando
en la medida judicial, el juez o el tribunal determina las medidas de reparación en función de lo que la víctima haya señalado que quisiera que se otorgue. El juez determina el tiempo y determina qué institución o qué persona está obligada a. Entonces, yo no te podría decir, tienen 2 o 3 años, sino la instancia judicial va a decir, qué sé yo, Estado va a tener para pagarle el daño material, el lucro cesante y el daño emergente va a tener 6 meses. Para reformar las leyes va a tener 2 años. Para generar el discurso el acto de disculpas públicas va a tener 3 meses. Entonces, todo va a el tiempo y el cómo se va a ejecutar esas reparaciones va a ser a partir de la sana crítica del juez o del tribunal, pero a partir también de los informes técnicos que ese tribunal o ese juez pida, tanto al Estado como a las víctimas y a los peritos, que en este caso pueden ser trabajadores sociales, psicólogos, y va a determinar justamente en función del caso por caso. No hay, digamos, que yo te diga, bueno, las medidas de materiales siempre se cumplen en 1 año, las inmateriales siempre en 2 años. No hay eso. El juez va a determinar en el caso por caso el tiempo y el mecanismo de supervisión y de cumplimiento. Gracias, profe. Lo que vamos a ver en este momento es, en la legislación, en qué normas legales está la reparación integral. Está en la Constitución, está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Código Orgánico Integral Penal. Está también en la Ley para la Reparación de las Víctimas de la Comisión de la Verdad, en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en el Código de la Niñez y Adolescencia. En la Constitución, especialmente, la reparación está en el artículo 11, que en uno de sus párrafos enumerados señala claramente que cuando el Estado o una persona delegada por el Estado vulnera derechos, y estos son determinados por una autoridad judicial, el Estado está obligado a reparar esas violaciones. Esto en el marco constitucional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es la ley que desarrolla el acceso a la justicia cuando hay vulneraciones de derechos humanos por la vía constitucional, señala que las garantías jurisdiccionales tienen el fin de determinar las vulneraciones de los derechos y reparar a las víctimas. Si es que en el proceso judicial, por ejemplo, el Estado asume la responsabilidad de las vulneraciones de los derechos humanos, tiene que firmar un acuerdo reparatorio con las víctimas y el juez tiene que avalar ese acuerdo reparatorio y esto tiene que vigilar el cumplimiento del acuerdo reparatorio. Si es que no hay un acuerdo reparatorio, el proceso judicial continúa y el juez determina las vulneraciones de derechos y en ese conversar con la víctima se van a determinar las medidas de reparación y el mecanismo de ejecución. Y por eso, una de las finalidades de las garantías jurisdiccionales es la reparación de los derechos y de los daños causados por esa vulneración de los derechos, que es lo que vimos anteriormente. Y bueno, en el artículo 18 justamente está la reparación integral dentro del proceso constitucional, pues es lo que hemos visto en la primera parte de la clase. Hay otra ley específica que justamente no tiene que ver con la reparación de derechos por la vía judicial, que es una de los mecanismos de reparación integral que no requieren de acceso a la vía judicial, son las víctimas de la Comisión de la Verdad del Ecuador, del informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador del año 2010,
y las personas que fueron víctimas entre los años 83 a 2008. ¿Por qué? Porque esta ley lo que hace es determinar, asume el Estado la responsabilidad de todos los hechos que están en el informe de la Comisión de la Verdad y decide crear un mecanismo de reparación administrativa. Es decir, que las víctimas del informe de la Comisión de la Verdad del 2010 se acercan al Estado a pedir esa reparación sin la necesidad de que vayan a juicio. Que esto es una de las excepciones de las reparaciones. Porque todas las reparaciones van a ser consecuencias de un juicio, a excepción de este caso. En el tema penal, cuando las personas son víctimas de un delito, acuérdense que los delitos son cuando son cometidos por particulares, justamente el Código Orgánico Integral Penal señala que uno de los derechos de las víctimas de un delito penal es la reparación. Y que las finalidades del proceso penal, por un lado, es sancionar y colocar la pena a la persona perpetradora del delito, pero la otra moneda del proceso penal es la reparación de los derechos de la víctima. ¿Ok? Entonces el proceso penal sirve para obtener sanción y para obtener reparación. En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal justamente se habla de lo que significa la reparación de los daños, de lo que hemos visto, que se tiene que reparar por los derechos vulnerados, por todas las consecuencias y los sufrimientos que son generados a partir de la vulneración de los derechos. Y en el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal se van a desarrollar las medidas de reparación que vimos al inicio. La material, la inmaterial, las de satisfacción, las de no repetición, que también son o están previstas en el Código Penal cuando se cometan delitos. Y una parte súper importante que se complementa con la lectura de la reparación con enfoque de género es lo que nos dice el artículo 63 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Que esta ley nos dice que cuando las mujeres son víctimas de vulneraciones de derechos y o víctimas de delito, se tiene que generar o establecer esta metodología para la construcción de las medidas de reparación. Pero esta metodología, como hemos hablado antes, no solo es para las mujeres, sino para cualquier víctima de delito o de vulneración de derechos. Primer paso, que las víctimas conozcan las expectativas, o sea, que el juez y la persona quien va a ordenar la reparación conozca las expectativas de las víctimas sin atribuirles la carga de identificación y la prueba. Informar a las víctimas de violencia sobre el alcance de la reparación y la forma de ejecución. Las medidas de reparación se basarán en el principio de proporcionalidad e integralidad. Y las medidas de reparación deben contener detalles de las instituciones que ejecutarán las medidas, el tiempo en las cuales se va a ejecutar esa reparación y la periodicidad del cumplimiento, es decir, la forma de vigilancia, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, este es como un compendio de lo que nos dice la normativa nacional respecto a la reparación integral. La otra parte que estaba planificada para ver el día de hoy, que es una forma de la reparación integral dentro de las medidas de satisfacción, es la memoria. No sé si alguno de ustedes alcanzó a leer lo que significa el derecho a la memoria y la función social de la memoria y los tipos de memoria que existen. Bueno, la memoria y la función social de la memoria es contrarrestar los relatos oficiales donde
no se visibilizan las historias, las reflexiones, las historias de vida de las víctimas de vulneraciones de derechos. Estas historias o estos relatos, esta memoria colectiva de las víctimas generalmente no están en los libros de historia. Por lo que la memoria es un mecanismo en el cual se contrarresta un discurso hegemónico que estigmatiza a las víctimas. Y esta memoria tiene la función justamente pedagógica y aleccionadora, tanto de la sociedad como del Estado, para que las personas nunca olviden los hechos de vulneraciones de derechos, no olviden a las personas perpetradoras y para que las futuras generaciones no permitan que situaciones similares vuelvan a pasar. Por lo que el ejercicio de la memoria puede plasmarse en que en textos, en poemas, en pinturas, en música, en documentales, en fotografía. De hecho, si ustedes han visto alguna vez el documental Con mi corazón en Yambo, eso es una manifestación de memoria, porque es el relato de la familia de las víctimas de los hermanos Restrepo. De una forma de contar su experiencia, su vida respecto a lo que vivieron. Y también hay otras formas de ejercer memoria, que es mucha de la música protesta que ha existido en Latinoamérica especialmente, sobre todo a partir de la década de 1970 en adelante, a causa de las dictaduras militares y los procesos represivos que vivían las sociedades latinoamericanas, siendo la música espacios de varios artistas de denuncia o de estímulo de lucha para las personas o para que la gente sepa lo que estuviera pasando en las sociedades y en las calles.